Le puse Salomón Cohen L. Es como tú ¿Puedes ponerle L? Yo te voy a preguntar entonces. ¿Ya? ¿Sí me dices? Soy Mariane Cohn Baker. Estoy aquí en la oportunidad de entrevistar al doctor Salomón Cohen Levi para la historia documental de la comunidad ashkenazí de Venezuela. Salomón, tú no eres ashkenazí. Bueno, primero que todo, ni soy doctor ni soy ashkenazí. Soy ingeniero que nunca he tenido el título de doctor. Y ni soy ashkenazí tampoco, muy sefaradí, sefaradí de los que son sefaradí de la verdad. Bueno, ¿sefaradí o judío oriental? Judío oriental son sefaradí. Bueno, no todos. Parece que sí, no sé mucho de la historia, pero sí tengo, donde nosotros vivíamos, nosotros estábamos, donde mis abuelos estaban, ahí todos eran sefaradí, eran judíos sefaradí. ¿De dónde estaban todos? En Persia. En Persia. Dinos tu nombre completo, el lugar de nacimiento y tu fecha de nacimiento. El nombre completo es Salomón Cohen Levi, no uso más ningún otro nombre. La fecha de nacimiento es el 28 de mayo del 27, hay que tener cuidado porque es la fecha cristiana, la fecha judía es 29 de mayo, porque acuérdate que yo nací de noche del 28, ya para los judíos ha pasado un día, ¿no? No sé cómo es la fecha en hebreo, pero yo nací en la época que era en calendario cristiano el 28 de mayo. ¿Y de dónde naciste? En Jerusalén. ¿De dónde provenían tus padres? Mis padres nacieron en Jerusalén, ambos. Mis abuelos, o sea, los padres de tanto de mi mamá y mi papá, eran todos de Persia. Ellos le decían Ayami eran los judíos de Persia, eran unos judíos exageradamente pobres, que se dedicaban más que todo a leer la Biblia, eran muy religiosos. A los 40 años dejaban el trabajo para dedicarse a rezar. Ellos esperaban que los niños crecieran y se casaran, entonces que los niños los mantenieran, los Dios los mantuvieran. Y se dedicaban solamente al rezo. Mi abuelo es una persona, que yo lo conocí, los dos abuelos, más el de mi papá que el de mi mamá, que rezaban todo el día, tenían sus sinagogas, si no tenían sus sinagogas las se hacían en grupo, hacían su sinagoga pequeña y estaban todo el día rezando. Mi abuelo rezaba todo el día, desde la mañana hasta la noche. ¿Por qué decidió tu papá venirse a Venezuela? Bueno, la situación, ellos siempre, mis abuelos deseaban ir a Jerusalén como todos los judíos del mundo. Y llegaron en un momento en Jerusalén en que la situación de pobreza no podía ser más crítica. Mi papá ganaba en aquella época 1,5 libras esterlinas a la semana, y él era carpintero, trabajaba empleado en una carpintería. Entonces su deseo de venir a Venezuela era para ver si reunía 30 o 40 libras esterlinas para comprar una carpintería y ser el dueño de su establecimiento. Pero le costó mucho trabajo reunir las 40 libras esterlinas, le pareció más fácil reunir 8 libras esterlinas, que era lo que costaba el pasaje de todos nosotros en barco, en unos barcos que eran horribles, que se duraban un mes y pico para venir hasta Caracas. Dime el nombre completo de tu padre y de tu madre, y dime dónde se conocieron ellos. Mi papá se llama Edración Cohen. Mi mamá se llama Simha Levi. Y ellos se conocieron, es una cuestión muy cómica como se casaban en aquella época, ¿no? Él la conoció a ella, él sabía que ella existía, la vio varias veces, entonces el papá, mis dos abuelos se conversaron y se pusieron de acuerdo que se casaran. Y entonces le permitían, estaban comprometidos, durante los 6 meses de compromiso, que la visitara 2 veces al día, a la semana, para que la conociera. Y después se casaron. ¿En qué fecha se casaron? Se casaron creo que en julio del 26. ¿En qué año llegó tu papá a Venezuela? Mi papá llegó a principios del año 30 y nosotros llegamos... ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 3 hijos. Nosotros llegamos allá casi a finales del 30, en septiembre, octubre del 30. ¿Quién ayudó a tu papá a llegar aquí a Venezuela, o quién lo ayudó a traerlos a ustedes? ¿Ustedes tuvieron aquí, tenían parientes o tenían amistades que ya habían venido antes que tuvieron? Bueno, estaba aquí en Caracas, y nosotros teníamos los hermanos de mi mamá vivían en Bogotá, ya habían emigrado a Bogotá.
Aquí estaba el señor Yecutieli, que era un primo hermano de mi papá. ¿Cuál es el nombre completo de él? De Yecutieli, Samuel Yecutieli, que era un primo hermano de mi papá. Él, además de ser el primo hermano de mi papá, se había criado con mi papá porque era huérfano y mi abuelo lo había criado. Entonces se vino en el año 26 y en el año 30 él estaba aquí en Caracas. Él llegó, le dieron una carta para que el señor Avilajud, Badú Avilajud, que es el papá de todos los Avilajud conocidos, le diera mercancías, y hicieron lo que hacían todos los judíos en esa época, vender tela por la calle. Dime, ¿qué idioma se hablaba en tu casa? En mi casa el primer idioma que se habló cuando yo estaba en Israel era el persa y el hebreo. Había una mezcla de persa con hebreo. Mis abuelos hablaban persa, mi abuelo hablaba conmigo en persa y se extrañó mucho cuando me vio después de 30 años que yo no sabía nada de persa. Se me olvidó por completo y me quedé con el hebreo, que este sí lo hablo. ¿Qué era el idioma que se hablaba? El idioma que se hablaba en mi casa, que hablaban mis padres. ¿Y en tu casa cómo sentiste tú el judaísmo en tu casa? ¿Cómo supiste tú que eras judío en tu casa? ¿Qué se celebraba? Bueno, habían dos cosas muy importantes que me hacían sentir judío. La primera cosa importante era que no podía ir al colegio los sábados. En aquella época se iba al colegio los sábados, y mi papá, cuando me metía en el colegio, ya le decía que yo no podía ir los sábados. Y la otra cosa más importante todavía, que éramos exageradamente religiosos. Yo me acuerdo que los viernes por las noches, antes de irnos a dormir, yo tenía que ir a casa de la vecina para que por favor nos apagara las luces, porque nosotros no podíamos apagar las luces. O sea que era un religioso extremo, muy religioso. Claro que en el ambiente de venezolano fuimos perdiendo poco a poco esa religiosidad, y además en mi casa estaba la sinagoga. La sinagoga siempre se hacía en una casa, en un cuarto, y yo creo que tú como que te bautizaron, digo yo, te dieron el nombre en esa sinagoga. La hacían siempre en la casa de uno de los judíos. En mi casa tuvo mucho tiempo la sinagoga, y me acuerdo de eso, y se rezaba todos los días, por la mañana, por la noche, y los sábados ni hablar, viernes y sábado ni hablar. Sí. Bueno, dime si tú te puedes acordar de nombres de otros judíos procedentes del Medio Oriente que estaban aquí en la misma época en que tus padres, en que tú y tus padres... De los Medio Oriente hay muy pocos porque eran pocos los que venían, casi todos venían del Líbano, de Siria, de esos lados, y se parecían mucho. Pero se parecía mucho a nosotros que éramos de Persia. De Persia solamente los Cohen, son muy conocidos aquí, Elías Cohen, Zacarías Cohen, pero llegaron 10 años después de nosotros. Y en San José vivíamos todos los de Siria. Y los de Siria y de Líbano estaban los Gamus, estaban los Lañados, estaban los Salén, estaban los Mizrahi. Ninguno, había unos Mizrahi que eran paisanos de nosotros, y paisanos quiero decir de Persia. La mayoría eran de origen árabe. ¿Por qué la mayoría de esos judíos, en vez de inscribirse en la asociación israelita, se inscribieron en la Unión Israelita y se sintieron como más... Mis padres nunca se inscribieron en ninguna parte. Mis padres, ellos tenían su sinagoga propia, que ahorita es lo que llaman la Betel. Pero hasta que se fundó la Betel, la mayoría de los judíos del Medio Oriente venían para acá. Los Cohen, por ejemplo, eso fue muy tarde. Nosotros al principio íbamos, cuando éramos pocas personas, íbamos a una que estaba en la esquina, en Ferrenquín, que era de unos sefaradín también, ¿no? Que eran el grupo de la asociación. Ahí estaba este muchacho Daniel Bendán, por cierto que los padres eran los que manejaban la sinagoga, lo que Manduca Ferrenquín, era cuando yo estaba muy pequeño. Pero siempre, después empezamos a ir al Conde, pero nosotros al principio teníamos nuestra sinagoga propia, siempre tuvimos sinagoga propia, siempre. Nosotros, lo que pasa es que como era tan pequeña, los muchachos cuando llegamos a los 18, 16 años nos uníamos con los otros grupos, porque habíamos muy poquitas personas. ¿A qué se dedicaron en general los judíos? Casi todos a vender telas por cuota, y algunos a montar su propio negocio. Y a medida que progresaban, ponían una tienda, ya no vendían más por cuota, se ocupaban de las tiendas y eso. ¿Y qué tipo de alojamiento fue tu primer lugar que tú recuerdas? ¿Era una casa completa o ustedes alquilaban? No, nosotros a los principios alquilábamos, entre todos los judíos
se alquilaban habitaciones y nosotros alquilamos 2 habitaciones, una para mis padres, una para nosotros, y ahí vivían solamente judíos. Eso fue en San José. Y así tuvimos los primeros 5 o 6 años. Recuerdo que tendría yo 10 años, 8 años, nos mudamos por una casa chiquitica en San José, y después siempre fuimos yendo a casa porque nosotros éramos muy numerosos. Pero las casas eran demasiado baratas en serio. ¿Cuántos hijos eran ustedes? Y dinos los nombres de tus hermanos. Nosotros fuimos 13, pero 10, es decir, una se murió cuando llegó a Venezuela, uno se murió un año de nacer y otro también se murió también casi a nacer. Y nosotros somos 10 que estamos todos ahorita en Caracas. ¿Puedes decirnos los nombres de tus hermanos? En orden son Elías, Shulamit, Gabriel, Débora, Alberto, Anita, Reina, Gloria, Isaac. ¿A qué edad comenzaste a trabajar? Bueno, yo empecé a trabajar a los 8 años, a los 9 años ya mi papá cobraba por cuota. Después cogimos una tienda de San Agustín y yo tenía que estar ahí entre las horas que salía de clase, tenía que estar en la tienda, o sea que de 12 a 2 en vez de comer o de hacer algo de 12 a 2, tenía que estar en la tienda porque la tienda no cerraba a mediodía. Iba a comer y entonces a las 2 me iba por colegio. ¿Y cuánto más o menos ganabas al día? Yo no ganaba nada. Nada, ¿por qué? Porque era todo de mi padre. Todo se lo tenías que entregar a tus padres. Bueno, yo me daba a mí, pero yo no, ese dinero era mío. ¿Dónde estudiaste tu primaria y tu bachillerato? Bueno, yo creo que yo estudié, gracias a Dios, en los mejores colegios que había en Caracas. El Paraguay en esa época, el Colegio Paraguay era el mejor colegio que había en Caracas. La verdad es que hay muchos que me han hablado de ese colegio. Es que los judíos escogían especialmente ese colegio. Ay, no, había muy pocos judíos. Estaba un muchacho Mesa que estaba allá, estaba un muchacho Rofé. Habían pocos judíos, pero claro, estoy hablando de los años 30. Después a lo mejor, eso lo cerraron creo que en el año 40 y pico. Pero ¿Dónde quedaba? Quedaba de Marrón a Cujín. Quedaba enfrente del Colegio Sucre. Primero entré en el Colegio Sucre, pero era pago, era 10 bolívares mensuales. Mi papá no pudo pagarlo, me mudó para el frente, que era gratis. Él no sabía que se puede conseguir un colegio gratis, pero se dio cuenta que enfrente era gratis y me pasó para el colegio. Era un colegio que tiene excelente profesor y una excelente primaria, muy estricto, y ahí todo el mundo, el que perdía el año no entraba más al colegio. Después fue el Liceo Andrés Bello, que también en esa época era la época de gloria del Liceo Andrés Bello. Ese fue el mejor Liceo Andrés Bello que yo tuve, los mejores profesores. Y en la misma escuela de ingeniería fue la mejor época de la escuela de ingeniería. Los profesores míos son hasta hoy todos famosos. Fue una educación muy buena. ¿Tienes todavía amigos de esas épocas que te quedaron de... Yo tengo un amigo que empezó conmigo, yo tengo un amigo mío que empezó en el segundo grado conmigo en el Liceo Andrés, en el colegio, en la escuela Paraguay, y se graduó el mismo día que me gradué de ingeniero. ¿Y sigue siendo amigo tuyo? Él sigue siendo amigo mío. Bueno, tenemos Luis Enrique Oberto. Empezamos, estuvimos juntos en el liceo, estuvimos juntos en la universidad, empezamos en segundo grado, yo creo que ese es un récord. Empezamos en primer grado, segundo grado en la Paraguay, y nos graduamos el mismo día, el 10 de marzo del 51. Pero Enrique Oberto dejó la ingeniería y se metió a la política y tú seguiste. No, bueno, exactamente, pero él al principio trabajaba mucho en ingeniería. Y eran 2 hermanos, por cierto que tu papá los conocía a ellos. 2 hermanos trabajaban mucho en ingeniería y después se metió a la política. Háblanos de las Caracas de tu infancia, así ¿Cómo recuerdas tú esa Caracas y cómo vivían más o menos la gente? ¿Cómo se sentía uno? Bueno, yo me traía... La Caracas de mi infancia era sumamente agradable, una Caracas en la cual tú dormías con las puertas abiertas, caminabas por las calles, jugabas béisbol en la calle porque no había carro, no había tráfico. Vivía en San José, muchas calles no estaban pavimentadas todavía, ahí jugábamos béisbol, montábamos caballos, porque a veces había unos caballos ahí que alquilaban, no sé qué cosas. Sí, ¿Tú alguna vez te resentiste en esa época el hecho de que ustedes no fueran ricos, de que eran pobres? ¿Se sentía esa sensación? ¿Se hablaba? Sí, yo sí me sentía muy pobre porque yo veía que todos mis amigos tenían muchas cosas que yo no tenía, ¿no? Ajá. Y entonces a mí yo me dije por dentro, bueno, para tener esa cosa hay que trabajar, hay que hacer algo, ¿no? Ajá. Y entonces siempre tuve mucho deseo de hacer algo, de trabajar y de conseguir dinero. ¿En tu casa se celebraban los cumpleaños de los muchachos? No. Nunca se celebraban. Nunca. Yo cuando a los 7, 8 años tuve que preguntarle a mi papá que el día era mi cumpleaños, porque todos mis amigos lo sabían. Nosotros en mi casa la única fecha que celebraban era la fecha religiosa, no se celebraba más nada, ni cumpleaños, matrimonio, ni cumpleaños, nacimiento, ni nada. La única que sabíamos que era cuando era Kippur, cuando era Rosh Hashanah, cuando era Pesach, cuando era todas esas cosas, esas veces se celebraban muy bien, pero las fechas de cumpleaños ninguna. ¿Cómo era la relación
de ustedes con el medio gentil? Por ejemplo, ¿tenían tus padres amigos no judíos? Mi padre no tenía ningún amigo no judío. Nosotros sí, los muchachos sí, pero ellos no, ellos sus amigos todos eran judíos. ¿Cómo te acuerdas algunos nombres de algunos muchachos no judíos con los que tú jugabas y qué tipo de juegos? Sí, yo tenía muchos amigos judíos, muchísimos, que son amigos míos hasta ahorita. Ahí estaba Francisco Gómez Cova, que todavía estudiamos kinder en un colegito que pagamos un bolívar a la semana, y tengo muchos amigos, varios que se han muerto. Y hay muchos amigos que más nunca he visto, pues tenemos muchísimos amigos, y más que todo en la época que nos vamos para San Agustín, que vimos a San Agustín, porque en San José el ambiente era más judío. Entonces en San Agustín era menos judío, y entonces mi papá se rezó para San José, porque no le gustaba el ambiente de San Agustín, que ahí no había nadie, lo único judío éramos nosotros. Pero tenía su negocio ahí. Tiene su negocio, pero pues se fue otra vez para San José porque se dio cuenta que ese medio no le convenía a él ni le servía. ¿Y cómo era tenían ustedes amigos así íntimos de los judíos procedentes de Marruecos? Bueno, mi mamá nunca le gustó a los amigos. Mi mamá decía que las amigas no le gustan ni las amigas. Ella jugaba póker con sus amigas, con las que eran, pero ella no cerraba amistad con nadie. Y mi papá era un poquito así también, que no cerraba amistad, ella no cerraba amistad con nadie, ellos estaban con su familia y eso, no le gustaba tener muchos amigos. A los que conocían ahí que eran judíos está bien, pero hacer una amistad, y menos con una persona goya. Ustedes, por ejemplo, hicieron amistades más fácilmente con los goyos de marroquí. Nosotros hicimos más fácil la amistad, teníamos muchos amigos judíos, pero hicimos mucho más fácil con los amigos de aquí, de los venezolanos. Todos los hermanos míos tienen buenos amigos venezolanos. Gabriel, Elías y Chula y todo. ¿Cuándo conoces tú y te das cuenta de que existen también judíos provenientes de Europa, los Ashkenazí? Bueno, te voy a decir una cosa, me da pena decírtelo, pero te voy a decir una cosa. Para nosotros, para mis padres en aquella época, los Ashkenazí eran casi unos goy, es decir, ellos sabían que eran judíos, pero no querían saber nada de ellos. Es decir, casarse con un Ashkenazí para ellos era muy grave, ¿no? Es más, en esa época, hasta para casarse con uno de otro pueblo, ellos buscaban siempre que casarse con la gente del mismo sitio, de la misma cosa de él, sí. Pero para ellos los ashkenazí los veían como otra clase de judíos, no se sentían integrados a ellos. ¿Tú de niño y en bachillerato nunca llegaste a tener ningún amigo ashkenazí? En bachillerato de niño, casi todos los amigos míos eran sefaradíes. Es que había muy pocos judíos ashkenazí en esa época. Los judíos ashkenazí empezaron a llegar después de la guerra del mundial. Pero había muy poco. Pero habían 15 familias o 20 familias. No, sí los conocía, sabía quiénes eran. Estaban los Mishkin, estaban los Lubokis, pero eran muy pocos los que había. Casi todos eran sefaradín, y es que nosotros tampoco ni siquiera nos consideramos los sefaradín de la asociación, nosotros conocíamos otros sefaradín, nosotros nos sentíamos todavía más que ellos, nosotros nos sentíamos judíos. La suerte que tenemos los judíos es que cada uno de nosotros piensa que nosotros somos más judíos que el otro. ¿Quién era el judío más prominente en esta época? ¿Ustedes sentían a que el más conocido de todo era Taurel? León Taurel es el papá, que como el papá de todos los judíos aquí desde que yo era niño. Se hablaba de él, y él era, por cierto, que era muy religioso, y eso lo ayudaba mucho también a tener contacto con los judíos, y trataba muy bien a todos los judíos, y era muy amigo de mi papá, y me trataba muy bien a mí, él trataba bien a todos los judíos. Era muy pichirre, como se dice, pero era muy amplio en el sentido de ofrecer cariño, de ofrecer amistad. Y entre los judíos orientales procedentes de los países del Medio Oriente, ¿quién dirías tú era el judío más prominente? Bueno, ahí había, por ejemplo, yo diría que el judío más importante era el papá de Paulina. El papá no, el gallego, Samuel Gallego era el judío que tenía más categoría, más respetado, era religioso. Es que Yacuteri no vivió aquí, se fue en el 55 y no volvió después, se fue en el 36 y volvió en el 55, o sea que él no tuvo tiempo de hacer nada en Venezuela, ahora es que se nota. Pero en cambio Samuel Gallego era una persona que era muy respetada, era un hombre muy importante, digamos, no tenía dinero, pero era muy bien visto. Y había también el señor Salim, que era el papá de los Salim, que también era un hombre muy respetado. Y Habib Gamos también era un tipo muy respetado y todo. Ninguno tenía dinero, o sea que por dinero no se respetaba a nadie. ¿Quién te preparó para tu bar mitzvah?
un more, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero era un fastidio que tú no tienes idea, porque él me quería hacer más judío de lo que yo era y no podía, pero me he preparado bien, hice muy bien mi barnizo. Él estaba en Manduca, Ferrenquín, que estaba, yo tenía que ir a las clases allá, y eso era la cosa que más me molestaba, porque las clases eran en la hora en que yo tenía libre del colegio, que no la quería ir allá. O sea que ya existía... Pero yo no tenía ningún interés en el barnizo. Ya existían instituciones incipientes comunitarias, puesto que tú ibas a un lugar... No, ten cuidado. A principios de los años 30 había un moreno, ahora no me acuerdo el apellido, pero que estaba entre nosotros, que estábamos todos pendientes de él, y que él enseñaba a todo el mundo, él enseñaba hebreo, él enseñaba. Lo que pasa es que nadie quería ir, no es como ahora que te obligan a ir. Aquí si todos los muchachos no los obligas a ir a estudiar hebreo, ninguno te estudia hebreo. El hebreo estudian porque en el colegio es una materia obligatoria, si no, no hay. Primero que es muy aburrido aprender hebreo, no tienen con quién practicarlo, y es muy difícil también. Yo porque lo hablaba. ¿Tú conociste alguna institución judía, o sea, un lugar o un grupo, una agrupación que se reunía por algún motivo específico en tu época? Sí, más, sí. Ahí de Manduca, y en la casa de Daniel Vendán vivían de Manduca Ferrenquín, y ahí había todo lo que era judaísmo. Ahí. Los familiares de Vendán eran exageradamente judíos, eran muy religiosos y todo. Y había un more que daba clase ahí, no me acuerdo bien, porque yo tenía 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Eso me recuerdo como que sí recuerdo que había ido para allá y que me daban clases, y que eso era una cuestión muy judía y todo. Y después se hizo lo que tú conociste, que se hizo, no sé si te acuerdas, que se hacían todos los domingos en la noche 3 fiestas en 3 casas distintas, uno de los Ashkenazim, otro de los sefaradíes, uno en los otro en balconcito. No me acuerdo si tú fuiste para esas cosas. ¿Tú fuiste? Yo soy mucho más joven que tú. Bueno, pero no te creas, yo tenía en esa época, estamos hablando, yo tenía 16, 18 años, tú tendrías 10, 12 años. O sea que ya, pero eso duró mucho tiempo, eso duró muchos años. Entonces tú no recuerdas así otro tipo de organización, por ejemplo el Maccabi, tú nunca había un club que estaba el Maccabi existía en esa época, y yo me acuerdo que íbamos al Casablanca, no sé cómo conseguían ellos un permiso para ir allá a jugar, a hacerlo. No me acuerdo bien, yo tenía en esa época 8 años, 10 años, 12 años. Donde está ahorita el Club de los Gallegos, eso era se llamaba, tiene otro nombre. Allá se llamaba Club Casablanca. Antes todavía se llamaba Casablanca. Entonces allá iban los judíos, le daban un permiso para ir allá en la tarde. ¿Trajeron tus padres algunos otros parientes a Venezuela? No, vinieron 2 tíos míos, pero vinieron por su cuenta. ¿En qué fecha te graduaste y a qué universidad asististe y por qué estudiaste ingeniería? Me gradué el 10 de marzo del 51, ya te dije que estudié en la central, en la escuela de ingeniería, y estudié ingeniería porque yo en bachillerato siempre fui el mejor alumno en física, química y matemática. Entonces, si no era el primero, era el segundo, del segundo no pasaba. A veces de repente en química había alguien que era mejor que yo, o en física, pero en la 3 materias era el mejor alumno, y esos son las ramas de la ingeniería. Yo no había pensado ni en construcción ni nada, yo estaba pensando en matemática. En matemática, física y química yo era lo mejor del salón. ¿Tú te enteraste? En matemática yo le daba clase en 3er año de bachillerato a los muchos de 4º año de bachillerato. ¿Tú sabías eso? No, es que yo te dije que había muchas cosas que yo no sabía. Yo le daba clase, nosotros en 3er año tenemos una pelea por ahí quién sabíamos matemáticas. Como sabíamos todo lo que hacíamos ahí, entonces no estudiábamos el programa de 4º año. Entonces sabíamos el programa de 4º año. Entonces en 4º año nos pusieron un profesor, que el profesor sabía menos que nosotros. Entonces el profesor, cuando daba las clases, hay mucho que se llamaba Ortiz, no sé qué se hizo, que eran estudiantes de matemáticas. Y el profesor, cuando daba la clase, nos veía a nosotros para que nosotros le hiciéramos así con la cabeza, porque estaba bien la clase. Y cuando no estaba mal, nosotros le decíamos, mire, profe, y tal, y eso. Pero yo le daba clase en 3er año, a los de 3er año le daba, y a los de 4º algunos le daba clase de bachillerato, de matemáticas, estando yo en 3er año. Mira, y en esa época, ¿tú sentiste o supiste de alguna manera la existencia de la Segunda Guerra Mundial y de lo que le estaba sucediendo? Yo sí sabía mucho de la Guerra Mundial, porque en aquella época, cada vez que estudiaba el cine, te ponían siempre adelante el noticiero de la Guerra Mundial. Sabía mucho de la Guerra Mundial, pero en los noticieros no hablaban nada de los judíos, y entonces yo sí oí varias veces de que los judíos los estaban maltratando, de eso. Unos decían eso, otros decían que era mentira, que eso es propaganda
contra los alemanes, que no sé, pero no se oía, nunca aquí nadie se imaginó lo que estaba pasando allá. Se oía, sí se oía algo porque había un muchacho, a lo mejor tú lo debes conocer, que se llama Víctor Pexar. Ese Víctor Pexar salió del año 37 de Alemania y se vino a Venezuela y estudió en el Liceo Andrés Bello conmigo, un excelente estudiante. Y entonces, cuando yo estaba furioso con los alemanes, le dije, tú eres un alemán y una grosería. Entonces, porque ya yo tenía cierta cosa con los alemanes, eso estamos hablando del año 42, 40, ya yo sabía lo que eran los